Hola a todos, sean bienvenidos a este video. Primero que nada me gustaría mencionar, somos alumnos de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí y a lo largo de este video daremos lo que es revisión a nuestro proyecto final de la materia de Matemáticas 1 del grupo M04C y la misma materia está impartida por el profesor Andrés Sandoval Ortiz. De igual manera me gustaría mencionar los integrantes de nuestro equipo para el proyecto, los cuales somos Diego Emilio Delgado Flores, Carol Jimena Ibarra Cueto, Efrén Recendis Hernández y su servidor Edgar Uriel Martínez Velázquez. De igual manera, antes de comenzar, queremos dar créditos y agradecimientos al canal de Black Pen Red Pen por proporcionar los ejercicios que veremos a continuación. Hola, buenas a todos. Hoy vamos a resolver algunas derivadas para mi clase de matemáticas. Soy Efrén Recendis Hernández y la primera que vamos a derivar viene siendo la función f de x es igual a ax cuadrada más bx más c. Esto nos va a dar como resultado que la derivada va a ser igual a 2 veces ax más b. Esto porque la regla nos dice que respecto a quien vamos a derivar, el exponente va a pasar multiplicando y se le va a restar 1. Es por eso que en este primer caso nos queda 2ax y en el segundo caso nos queda solamente b, porque recordamos que si le restamos 1, esto se convierte en x a la 0 y como sabemos cualquier número o letra elevado a la 0 viene siendo 1 y al multiplicarlo pues obviamente queda el mismo valor, que en este caso es la letra b. Ok, la tercera función a derivar va a ser f de x es igual a 1 más coseno de x sobre seno de x. Esto, al igual que el antepasado, lo podemos simplificar de mejor manera. Esto nos va a quedar como cotangente de x sobre 2. Y ahora sí, igual que la otra vez, se puede derivar con mejor facilidad. Esto nos va a dar que la derivada va a ser igual a menos cosecante de x sobre 2 y al igual que la otra manera está incompleto, por lo cual debemos multiplicarlo o encadenarlo por lo de adentro. Eso va a ser un medio. Y ahora sí lo reescribimos para que quede de mejor manera. Entonces va a ser menos cosecante de x sobre 2. Todo esto sobre 2. Y ya quedó. Esa viene siendo la derivada. Para la segunda función a derivar va a ser f de x es igual a seno de x sobre 1 más coseno de x. Esto, antes de derivarlo, lo podemos simplificar como tangente de x sobre 2 y ahora sí ya lo podemos derivar con más facilidad sin necesidad de estar haciendo algunos otros pasos. Vaya, entonces esto nos va a quedar como la derivada de secante cuadrada de x sobre 2, pero recordemos que esto aún no está completo, por lo cual lo debemos de encadenar por lo de adentro, que va a ser en este caso un medio. Y ahora sí lo reescribimos, entonces nos va a quedar como secante
cuadrada de x sobre 2 sobre 2, y este ya sería la respuesta final. La cuarta que vamos a derivar va a ser la función f de x es igual a la raíz de 3x más 1. Esto se puede reescribir como 3x más 1 todo elevado a la 1 medio. Y ahora sí lo podemos derivar quedándonos como 1 medio multiplicado por todo lo de adentro, que es 3x más 1, y recordemos que al exponente se le resta 1, por lo cual nos queda a la menos 1 medio. Y además debemos de encadenar, la encadenación de lo de adentro viene siendo 3, y ahora sí lo podemos reescribir de mejor manera. Aquí, como vemos, nos queda 1 medio menos 1 medio negativo. Esto, para mejor forma, lo vamos a pasar de la parte de abajo, entonces nos va a quedar 3 en la parte de arriba por la multiplicación, y como dijimos que vamos a pasarlo de abajo, vamos a pasarlo como 2 por 3x más 1 a la 1 medio. Y ahora sí podemos regresar también a las raíces originalmente, que esto viene siendo 3 sobre 2 por raíz de 3x más 1, y ya quedaría totalmente completa y lista la derivada. La quinta función a resolver va a ser f de x es igual a seno cúbico de x más seno de x cúbico. Entonces aquí vamos a derivarlo. Esta no tiene mucha complejidad, la verdad. Entonces es igual a f de x, la derivada es 3 veces seno de x más lo de adentro, porque lo debemos de encadenar, que en este caso va a ser este. Ya lo teníamos resaltado para que también ustedes lo vieran. Es coseno de x. Y recordemos que todavía nos falta la otra parte, entonces le ponemos un más, y como ya no me cabe, lo vamos a reescribir o lo vamos a escribir en la parte de abajo. Ahora sí, seno. El seno de x va a ser coseno de x cúbica. Pero recordemos que aún no está listo, también lo debemos de encadenar por lo de dentro, que también ya lo tenemos resaltado, y lo podemos poner aquí en la parte del lado de la derecha, pero ya no se va a poner para ahorrarnos un paso, entonces solamente lo vamos a derivar y lo vamos a poner al principio. Entonces la derivada va a ser 3x cuadrada, y ya lo tenemos por completo, y nos vendría quedando 3 seno de x por coseno de x más 3x cuadrada por coseno de x cúbica, y ya estaría totalmente lista. La siguiente función a derivar va a ser f de x es igual a 1 sobre x a la cuarta. Para derivarlo y hacerlo un poquito más fácil, lo vamos a reescribir. Esto va a ser igual a x a la menos 4. Y ahora sí lo podemos derivar con mejor facilidad. Esto nos va a dar como resultado que va a ser menos 4 por x. Y recordemos que se le resta 1, pero como vemos que está elevado a la menos 1, en vez de restarle se van a sumar. Y nos va a quedar menos 5. Y ahora sí lo vamos a reescribir de alguna forma mejor para no tener exponentes negativos. Entonces esto nos va a quedar como resultado de menos 4 sobre x a la 5.
x a la 5. Ok, vamos a ponerlo. X a la 5. Y ya habremos terminado con nuestra derivada. Tuvimos algunos problemas resolviéndolo digitalmente, entonces vamos a pasar a una hoja, un lápiz para seguir resolviendo las siguientes funciones con sus respectivas derivadas. En este caso va a ser f de x es igual a 1 más cotangente de x, todo esto elevado al cubo. Ok, entonces la derivada de esto nos debe de quedar a 3 por 1 más cotangente de x al cuadrado. Pero recordemos que ahí todavía no hemos acabado, debemos todavía de encadenar lo de adentro, que viene siendo esta partecita. Entonces lo vamos a encadenar. La derivada de lo de adentro viene siendo menos cosecante cuadrada de x. Y ahora sí, solamente lo reescribimos para mejor vista con las cosas. Entonces viene siendo menos 3 cosecante cuadrada de x por 1 más cotangente de x, todo esto elevado al cuadrado. Y ya habremos terminado. Aquí está nuestra respuesta. Para las siguientes funciones y su derivada, tenemos ahora f de x es igual a x cuadrada por 2x cúbica más 1, todo esto elevado a la 10. Ok, aquí tenemos una derivada que se tiene que hacer por producto. Entonces es el segundo término, que viene siendo este, por la derivada del primero. La derivada del primero viene siendo 2x más el primero, que viene siendo este, por la derivada del segundo. La derivada del segundo, obviamente, como ya lo vimos en otros casos, se baja lo que viene siendo el 10 a multiplicar todo lo que viene siendo de aquí, y aparte se le resta 1, por eso aquí tiene un 9. Y también debemos encadenar, porque todavía no está completo. La encadenación viene siendo de lo de adentro. Entonces la derivación de eso viene siendo 6x cuadrada. Entonces ya solamente multiplicamos lo que hace falta. En este caso se queda exactamente igual como se muestra aquí. Y aquí sí podemos multiplicar algunas cosas. Por ejemplo, este 10, este 6x cuadrada y esta x cuadrada, lo cual nos va a dar 60x cuadrada por lo que nos quedó aquí, que viene siendo eso. Eso ya no lo vamos a multiplicar. Eso, hasta ahí se acaba la derivada realmente. Entonces serían 2x cúbica más 1, todo esto elevado a la 9. Y ya tendríamos nuestra derivada justamente aquí. Ahora pasemos a un siguiente caso, que viene siendo esta. La función f de x es igual a x sobre x cuadrada más 1, todo esto elevado al cuadrado. Ok, aquí tenemos que derivar por cociente. Por cociente significa que vamos a tomar el término de abajo por la derivada del primero, que viene siendo justamente esta. Entonces la derivada de x es 1 menos, ahora sí, el de arriba por la derivada del de abajo, que como bien sabemos, ahora sí se pasa a multiplicar este para acá y nos quedaría 2x cuadrada más 1. Y como se le resta 1, pues ya no le ponemos el 1 justamente aquí. Entonces solamente nos queda encadenar esta parte de lo de adentro, y eso nos viene quedando como 2x. Todo esto sobre el de abajo elevado al cuadrado. Entonces ya lo tenemos justamente aquí, elevado al cuadrado. Ahora sí, vamos a hacer las operaciones correspondientes. En el primero se queda igual porque viene siendo por 1, entonces no cambia mucho. En el segundo sí podemos multiplicar algunas cosas. Por ejemplo, este 2x que está afuera, este 2 y esta x. Entonces aquí nos queda menos 4x cuadrado, todo esto multiplicado por x cuadrado más 1.
Y abajo también tenemos algunas multiplicaciones de exponentes. 2 por 2 serían 4. Y nos queda acá abajito x cuadrada más 1. Todo esto elevado a la 4. Ok, de ahí nos vamos a pasar. Todavía nos acaba, nos vamos a pasar a algunas siguientes operaciones que vienen siendo justamente estas. Aquí, como podemos ver, todavía se puede simplificar un poco por término común, lo cual nos va a quedar x cuadrada más 1, todo esto multiplicado por x cuadrada más 1 menos 4x, y el de abajo pues obviamente no se cambia porque ahí no le sacamos factor común. Entonces, ya viendo esto, podemos checar que hay unos factores que se pueden quitar. Entonces eliminamos uno de arriba y eliminamos uno de abajo, por lo cual o por ende nos queda solamente el de arriba, y lo volvemos a poner, que es menos 3x cuadrada más 1, y el de abajo, como le quitamos 1, el exponente baja. Entonces sería x cuadrada más 1, todo eso elevado al cubo. Ok, entonces ya pasamos ahora a otras más para derivarlas. En este caso vamos a checar Aquí nos dice que la función f de x es igual a 20 sobre 1 más 5 por e a la menos 2x. Ok, y como vimos en el anterior caso, es un ejemplo exactamente de derivada por cociente, lo cual significa que agarramos el de abajo por la derivada del de arriba. El de arriba es el número 20. Entonces la derivada del número 20, pues obviamente como no tiene es respecto a x, pues la derivada de 20 es 0. Entonces esto más adelante se va a cancelar, pero vamos a ir por partes. Entonces menos el de arriba por la derivada del de abajo. Recordemos que cuando es un número simple, pues obviamente siempre va a ser 0. Ya no lo ponemos, ya no hace falta. Pero si ponemos la derivada de e, sabemos que viene siendo el mismo. Pero ¿qué pasa? Aquí tenemos un menos 2x. Entonces recordemos que ese se va a pasar a multiplicar para acá. Y viene siendo la derivada de esto. La derivada de esto es solamente menos 2. Entonces, ¿qué pasa? Al pasarse para acá, se convierte en menos 10. Y como anteriormente lo dijimos, la derivada, viene siendo exactamente la misma. Entonces queda exactamente lo mismo. Además, ponemos el de abajo, que viene siendo mero, elevado al cuadrado. Entonces ya lo elevamos al cuadrado ya tenemos todo y solamente hacemos sus respectivas operaciones. Como vemos, totalmente se cancela, entonces por ende pues realmente no hay que hacerle mucho caso. Es 0, ya no existe. Lo que sí existe es la multiplicación de menos 20 por menos 10. Esa sí se puede hacer. Aquí no tenemos ninguna interferencia o algún obstáculo que nos pueda impedir esa operación. Entonces, por lo cual menos 20 menos 10 es igual a 200. Y como vemos aquí también igual tenemos e a la elevado a la menos 2x. Y pues el de acá abajo pues realmente no se le hace nada, solamente se baja tal cual, y ahí hasta acabaría nuestra derivada. Obviamente se pueden hacer pasos extra, los cuales pueden hacer una simplificación más detallada de lo que viene siendo esto, pero hasta ahí realmente está correcto. Pasando a un siguiente ejemplo, en tenemos que la función f de x es igual a la raíz de e elevado a la x más e elevado a la raíz de x. Esto también se podría reescribir como e a la x elevado todo a la 1 medio, más e elevado a la x elevado a la 1 medio. El 1 medio viene siendo por la raíz, ¿vale? Entonces ahí ya podemos hacer ahora sí lo que viene siendo la derivada de esa función. Entonces, como muy bien habíamos dicho antes, 1 medio se pasa multiplicando, pero recordemos que también se le resta un menos 1. Entonces, ¿qué pasa cuando se le resta un menos 1 a esto? Queda negativo, por lo cual no queremos exponentes negativos, entonces lo pasamos en la parte de acá abajo. Ok, en la parte de acá abajo ya lo pasamos.
Y recuerden que todavía no está listo, debemos encadenar la parte de adentro. La parte de adentro es la misma derivada, aquí ya no cambia. Entonces por eso aparece ese e elevado a la x. Ahora sí, pasemos con el siguiente término. Entonces ponemos más. Y ahora sí ponemos la derivada del siguiente. Ok, la derivada del siguiente, como bien sabemos, es esta parte, ¿no? Vaya, es un medio, entonces multiplicamos un medio, que aquí viene siendo el 1, y acá pues obviamente el 2. El 1 ya no se pone, pues obviamente, ahorita lo vamos a explicar más adelantito. Y como aquí también se le quita un 1, recordemos que aquí también nos va a dar exponente negativo, por lo cual esta x viene siendo negativa, entonces lo pasamos a la parte de abajo, pero también recordemos que este no está todavía listo, todavía lo tenemos que derivar o encadenar de la parte de adentro. Entonces la parte de adentro viene siendo esta, vaya. Entonces, como lo dijimos en el anterior detalle, viene siendo exactamente la misma, entonces por ende se queda al igual que en el principio. Ya no lo escribimos así por obviamente razones de que ya no queremos más procedimiento de lo necesario. Ok, en este procedimiento también ya debemos de hacer algunas operaciones. Este y este es lo mismo, pero tal vez y no se vea de la forma en la cual para todos pueda ser lo mismo. Entonces lo vamos a reescribir de alguna manera. Estamos de acuerdo que este va a ser lo mismo que esto. Entonces, a la hora de que ya tenemos los mismos exponentes y a la hora de que lo restamos este y este, nos va a quedar e a la menos elevado a la elevado a la 1 medio de x, todo esto sobre 2, más obviamente este, pues ya no se le hacemos nada. Entonces, como quedó acá, va a quedar justamente acá. Entonces ya tenemos nuestra respuesta y hasta aquí se acabaría la derivada de esta función. Ahora, muy bien, pasando a la siguiente, tenemos que f de x es igual a secante de 2x elevado al cubo. Vaya, entonces la derivada de esto, obviamente ya lo habíamos dicho anteriormente, se baja se pone lo mismo, que entonces sería 3 por secante de 2x, y como se le resta 1 al cuadrado, por eso queda este al cuadrado. Pero recordemos, no está todavía listo, tenemos que encadenar lo de adentro. Entonces la derivada de secante va a ser tangente de 2x por secante de 2x, pero incluso recordemos todavía debemos de encadenar ahora esta parte que viene siendo el 2x, y la derivada de 2x es 2. Ok, entonces ya pasamos a lo siguiente. Ya tenemos totalmente listo. Ahora solamente falta ponerlo de alguna manera más sencilla, por lo cual este secante de 2x elevado al cuadrado lo podremos representar también como 1 sobre coseno de 2x elevado al cuadrado. Este y este es exactamente lo mismo. Es unas reglas que realmente con la práctica se pueden ir adquiriendo. Ahora, muy bien, el otro también lo podemos reescribir como seno de 2x sobre coseno de 2x. Esto es lo mismo que la parte, la parte de arriba, que es tangente de 2x, y aún nos falta este. Ok, este igual que como el otro se puede reescribir y se pasa de la misma manera, 1 sobre coseno de 2x. Aquí se preguntarán por qué aquí no tiene un 2 y aquí sí. Aquí tiene un 2 porque acá recuerden que lo tenemos elevado al cuadrado, pero en esta parte ya no. Ok, y al último pues realmente ya no se le tiene que hacer nada. Entonces ya podemos multiplicar todo porque ya tenemos ahora sí la misma base en cada uno de nuestros, de cómo lo reescribimos. Entonces este lo podemos multiplicar con este y entonces queda 6. Aquí como solamente tenemos 1 y tenemos este seno
de 2x, pues realmente se pasa tal cual así. Ahora, ¿qué pasa en la parte de abajo? Como todo se está multiplicando y ese tiene exponente, entonces al multiplicarse por cada uno de los exponentes, pues realmente se van sumando. Este es como si tuviera un exponente elevado a la 1 y acá también. Entonces, ¿qué pasa al poner o al multiplicar todos estos de abajo? Nos queda coseno de 2x elevado a la cuarta. Y ahí ya acabaríamos con nuestro ejemplo. Ahora vamos bien con el último ejemplo, que viene siendo este. Uno sencillo para ya terminar con ahora un buen sabor de boca. Vamos a ver que la función de f de x es igual a seno de seno de x. Aquí se podría confundir un poco porque a lo mejor y muchos pensarían que realmente es una multiplicación por alguna manera, pero recordemos que no. Este seno es de seno de x, entonces como bien recordamos, ahora sí, la derivada de seno es coseno y se queda tal cual igual, ¿ok? Entonces coseno de seno de x, ¿vale? Pero como ven aquí tenemos un seno de x, y recuerden que obviamente si tenemos algo así o un exponente o sí, un exponente a la, no sé, supongamos x al cubo, x al cuadrado, pues obviamente se tiene que volver a encadenar lo de adentro, y por lo cual aquí también se tiene que encadenar. Si solamente fuera una x, hasta aquí, hasta esta parte de aquí, se acabaría ya el problema, quedando como coseno de x, pero pues obviamente aquí no es el caso. Entonces, por lo cual ya tenemos la primera derivada, y como le explicamos tenemos que encadenarlo de adentro, y lo de adentro pues obviamente es algo muy fácil de derivar, que es coseno de x, y entonces todo nos quedaría la derivada que sería igual a coseno de seno de x por coseno de x. Ok, entonces ya aquí acabaríamos la última derivada que nos toca por parte de nosotros. Igual también tenemos que dar agradecimiento. Como última parte, también tenemos que dar agradecimiento a quien realmente nos prestó todo este documento, porque todas las derivadas que realmente hicimos por nuestra parte vienen siendo de un canal de YouTube, el cual viene siendo este. Entonces, como agradecimiento también nos gustaría ponerlo aquí en esta partecita para que también lo puedan ver y lo puedan checar. Vienen siendo más de 100 derivadas, nosotros solamente hicimos 13 de las cuales nos tocaban. Entonces también en caso de que por ejemplo a algunos también se les complique, o a lo mejor no haya sido una explicación tan abarcada de lo que realmente viene siendo cómo hacer una derivada, pues realmente en este canal pueden ir checando también otras más, para que no se le queden solamente con 13 derivadas, sino que realmente puedan ir viendo más y puedan ir expandiendo su conocimiento a llegar a un estado que realmente lo pueden hacer con, ahora sí, sin dificultades, automáticamente, y obviamente sabiéndole. Entonces, este es un agradecimiento para también para ese canal, y pues ya sería todo de nuestra parte. Muchas gracias. Bueno, para resolver la derivada 14, como ven, pues es una división. Entonces usamos la regla de la diferenciación, en la cual quedaría de la siguiente manera: 1 más e a la x por, lo marcar de color, por x punto e a la x más e a la x por 1. Después eso sería menos x por e a la x por e a la x. Todo esto entre 1 más e a la x al cuadrado. Como podemos ver, pues aquí tenemos un producto. Entonces tenemos que desarrollar este producto, y también desarrollaríamos, sí, ya desarrollado quedaría de la siguiente manera: x e a la x más e a la x
más x 2x más 2x menos x 2x, todo entre lo mismo. Aquí abajo queda igual al cuadrado. Ok, y aquí podemos simplificar este 2, que es esta y esta, y reescrita quedaría de la siguiente manera: x a la x más a la x más a la 2x, todo sobre 1 más a la x al cuadrado. Y esta sería la respuesta de la derivada número 14. Ok, para la derivada número 15 está sencilla. Y lo que vamos a hacer pues, es la regla de la multiplicación. Entonces que sería e a la 4x por sería la derivada de lo que está acá dentro, que sería menos seno de x sobre 2 por aquí va a ser la derivada de esto, que sería 1/2, y que cierra aquí el paréntesis. Después se le suma el coseno, se queda igual, coseno de x sobre 2 por la primera, con el término que es e a la 4x, y el último vamos a multiplicar todo esto por este 4, que quedaría siendo por 4. Y bueno, y aquí pues sería todo, solo que quedaría reescribirla, y pues para que se vea más bonito, y pues sería primero este menos 1/2 de por 4 a la x por seno de x sobre 2 más, y bueno, pues este 4 vamos a pasar primero, con la 4x, que es este producto, por coseno de x sobre 2, que sería este. Y bueno, esa sería la respuesta de la derivada número 15. Ok, para la derivada número 16, igual tenemos una división, pero en este caso primero vamos a enfocarnos en este término de abajo, el cual quedaría de la siguiente manera. Lo vamos a reescribir y quedaría x cúbica menos 2, y para esta raíz quedaría a la menos 1/4. Ok, ahora ya teniendo esto, esta parte la reescribimos y quedaría menos 1/4 por x cúbica menos 2. A este 1/4 restarle 1, entonces quedaría menos 5/4 por que sería lo de adentro, 3x, perdón, por la derivada de esta. Okay, esta es la derivada, pues quedaría esto. Por último, bueno, resolvemos esto y quedaría menos 3x cuadrada sobre 4 por x cúbica menos 2 a las 5/4. Como al inicio teníamos nos daba en fracción, pues esto lo vamos a pasar también a fracción y quedaría menos 3 en fracción, perdón, en raíz. Entonces quedaría menos, 4 se queda, raíz, 4 corresponde al de la raíz, esto se queda igual, menos 2
y este 5 corresponde aquí a la potencia. Y bueno, esta sería la respuesta de la derivada del modo 15. Para la derivada número 17 pues tenemos esta expresión. Primero tenemos que tener algo en cuenta, que es lo siguiente. Que tangente a la menos 1 de x es igual a 1 sobre 1 más x cuadrado. Ok, esto hay que tenerlo en cuenta. Ahora sí, para empezar a resolver esto, usamos esto que mencioné antes. Entonces queda de la siguiente forma: 1 más lo que tenemos aquí adentro. No, así. Esto quedaría en raíz igual de x cuadrada menos 1, y quedaría esto al cuadrado por 1 sobre 2 raíz de x cuadrada menos 1, y multiplicamos por la derivada de esta, que sería 2x. Ok, ya de aquí simplemente simplificaríamos. Por ejemplo, este 2 pues elimina esta raíz, y también este 2 elimina este. Entonces, para verlo, y este 1 se iría con este 1, ya haciendo el producto. Entonces, para verlo de una forma más clara, quedaría x sobre x cuadrada raíz de x cuadrada menos 1. Aquí, bueno, pues aquí se elimina una de estas x, nos quedaría 1 sobre x raíz de x cuadrada menos 1. Y esta sería la respuesta de la derivada número 17. Ok, para la derivada número 18 usa la regla de la división, entonces la cual sabemos que es el de abajo al cuadrado y aquí arriba sería el de abajo por la derivada del de arriba, que la derivada del logaritmo sería 1 sobre x menos el de arriba por la derivada del de abajo. La derivada del de abajo es 3x cuadrado. Ok, aquí podemos trabajar más. Este en medio va a cancelar uno de este, y podemos hacer esta multiplicación de exponentes sobre la expresión que sería x cuadrada menos 3x cuadrada de logaritmo del de x entre x a la 6. Por último, pues vamos aquí, la podemos escribir para poder cancelarlos, y quedaría de la siguiente manera: menos 3 por logaritmo de x sobre x a la 6. Entonces esta de x, esta x se restarían, y ya por último nos quedaría 1 menos 3 logaritmo de x sobre x a la 4. Y esa es la respuesta de la derivada número 18. Para la derivada número 19, antes de comenzar a realizarla, tendremos en cuenta esto, que x elevado a x lo tomaremos como e elevado al logaritmo de x. Con esto en cuenta, nuestra derivada quedaría de la siguiente forma: ok, bueno, después de esto, bueno, vamos a este producto de las potencias, quedaría x logaritmo de x. Okay. Ya por último haríamos aplicamos la regla de diferenciación, y quedaría de la siguiente forma: x por
x por la derivada de logaritmo pues es 1 sobre x más logaritmo de x por, y quedaría la de esta sería 1. Y por último simplificamos. Bueno, importante que sabemos que esto es igual a esto, lo cual, como lo dijimos en el inicio, era igual a esto, ¿ok? Entonces ya lo escribimos en su forma original. Quedaría 1 más logaritmo natural de x. Y así se resuelve la derivada número 19. En el inciso 20 nos pide encontrar la derivada de la siguiente función. Ok. Bueno, pues primero vamos a empezar derivando. Sería 3x cuadrada más 3y cuadrada. Aquí vamos a encadenar. Vamos a agregarle el d de x, perdón, d de y sobre d de x. Ok. Esto va a ser igual a 6x por más y por 6, ¿sí? Ok, después de esto vamos a mantenerlos todos juntos de un solo lado. Entonces quedaría de la siguiente forma: 3 cuadrado menos 6x. O sea, aquí quedaría el d de y sobre d de x. Sería igual a 6y menos 3x cuadrado. Por último, pues esto ya lo pasaríamos dividido, que de la siguiente manera: quedaría 6y menos 3x cuadrado sobre 3y cuadrado menos 6x. Ok, bueno, pues esto ya sería el resultado, pero podemos simplificar reescribiendo de la siguiente manera: menos x cuadrado y 3y cuadrado menos 2x. ¿Okay? Entonces pues ya de la siguiente manera estos tres se eliminarían. Entonces quedaría 2y menos x cuadrada sobre y cuadrada menos 2x. Y esta sería la respuesta del inciso número 20. Para la derivada número 21 tenemos esta derivada. Aquí este va a ser un caso de ecuación implícita. ¿Okay? Vamos a utilizar la regla de multiplicación, sea el primer término o la derivada del segundo, que sería coseno de y. Aquí es donde vamos a encadenar por el diferencial de y, el diferencial de x, ¿okay? Más el segundo, igual aquí vamos a tener que poner el diferencial de y sobre el diferencial de y. Y es igual, ok, es por el primer término, va a ser lo mismo para el segundo. Es el primer término por la derivada del segundo, que sería coseno de x, más el segundo por la derivada del primero, que sería 1. Ok, bueno, pues aquí ya solo quedaría despejar esto y quedaría de la siguiente manera: 6 de x es igual a, por los términos, primero pues sería este lado, quedaría x coseno de x más seno de x sobre los términos que tenemos acá, que van a quedar juntos, que sería y coseno de y más seno de y. Y ya sería fácil, ya quedaría. Esta es la respuesta del inciso número 21. Bueno, para el inciso número 22 tenemos esta.
Este es otro caso de diferenciación implícita. Ok, pues primero vamos a marcarlo como, lo vamos a separar. Y quedaría de la siguiente manera, que es el logaritmo, el logaritmo de x menos logaritmo de y. Y eso los dejaríamos igual, ok. Que ya después de esto pues vamos a derivar. Entonces queda de la siguiente manera: 1 sobre x menos 1 sobre y. Aquí es donde va a encadenar y sería x de y. Ok, bueno, el siguiente pues quedaría igual. Hay que usar la regla de la multiplicación, que sería el primero, o sea, sería de estos términos, que es el primero por la derivada del segundo, igual cadenamos, ya sabemos, sería d de y sobre d de x, ¿okay? Más el segundo por la derivada del primero, que sería 1. Y esto se va a multiplicar por estos dos términos, ¿ok? Toda la expresión se va a multiplicar por eso. Ok, pues ahora tenemos que desarrollar todo esto. El primer paso sería hacer estos productos, con estos, y después sería estos dos con este de acá, también con este de acá y con estos de acá, ¿okay? Entonces ya escrita la operación, bueno, aquí un paso que es esto, pues quedaría igual, sería y menos x, y ya pues hacer toda la multiplicación de la siguiente manera: d de y sobre d de x es igual a 3x cuadrada por y cúbica el xy cúbica sobre x más xy cuarta por xy cúbica, ¿okay? Entonces así quedaría la expresión completa. Ya solo tocaría mover todo hacia un lado, pero primero vamos a hacerlo por pasos. X y cúbica es igual a 3x cuadrada por y cuadrada xy cúbica más x, ¿okay? Ahora sí, aquí ya quedaría más fácil. Ya solo pasaría lo demás dividiendo para dejar esta sola. Quedaría igual a y menos x por y cuarta por e a la xy cúbica, todo sobre x más 3x cuadrada por y cúbica e a la xy cúbica. ¿Okay? Esa es la respuesta del inciso número 22. Bueno, para la derivada número 23, bueno, el caso número 23, vamos a ir utilizando la misma regla que los incisos pasados. Entonces, pues bueno, empezamos a derivar. El de x pues sería 1 es igual a el primero por la tangente y aquí es donde vamos a poner la derivada de y respecto a la de x, ¿okay? Bueno, entonces estoy ya reescribiendo lo que daría de la siguiente manera: 1 sobre secante de y por tangente de y, ¿okay? Y bueno, pues ya reescribiendo esta parte de acá abajo, quedaría el siguiente forma: x por raíz de x cuadrada menos 1, ¿sí? Y esa sería la respuesta de la derivada
número 23. Por el inciso número 24 pues tenemos este ejercicio, que igual es una situación de diferenciación implícita. Entonces vamos a hacer lo que hemos estado viniendo haciendo. Luego vamos a desviar la primera, que sería menos bien, excepto la resta 1, porque le diría la 1, ¿no? Vamos a hacer el otro color, 1 menos, aquí se agrega el diferencial de y. Ok, me quedaría solo. Y aquí esto igual, derivamos cada uno. Será coseno de x más coseno de y. Tenemos y, aquí agregamos el diferencial. Ok. Después de esto, vamos a hacer estos múltiplos de este lado. Con esos, entonces quedarían 2 x menos y menos 2 x menos y. Diferencial de x sobre diferencial de y, perdón. Ok. Y pues este lado quedaría igual. Diferencial de y sobre diferencial de x. Ok, bueno. Ahora vamos a dejar esto de un solo lado. Entonces queda la siguiente forma. Menos y menos este coseno de x va a ser igual a 2 por x menos y más coseno de y por diferencial de y sobre diferencial de x. ¿Ve? Ahora sí, pues ya podemos esto dividiendo. Entonces quedaría la siguiente forma, pero también vamos a de una vez realizar estos productos de aquí y estos de aquí. Entonces ya desarrollada quedaría de la siguiente forma: 2x menos 2y menos coseno de x, todo sobre 2x menos 2y más coseno de y. Y esa será la respuesta del inciso número 24. Bueno, para el logaritmo, para el inciso número 25, tenemos la siguiente función. Esta la describiremos de la siguiente manera, que sea logaritmo de x a la 4 es igual a logaritmo de y a la x. ¿Okay? Bueno, primero pues vamos a empezar a desarrollar esto, la cual quedaría de la siguiente manera: de x, pues derivamos y sería y por logaritmo de x es igual a x por logaritmo de 4. ¿Okay? Ahora, como ven, tenemos unos productos, entonces vamos a arreglar la regla de los productos. ¿Okay? O sea, el primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero. La derivada de esta sería el diferencial de y sobre el diferencial de x. Igual a, y pues en este segundo término pues aplicamos la misma regla: primero por la derivada del segundo y se ve el diferencial. Okay, más el segundo logaritmo de 4 por la derivada del primero de x, pues es 1. Okay. Esto lo vamos a multiplicar por estos términos de acá abajo. Okay, que quedaría xy. Entonces, ya desarrollando la expresión, quedaría de la siguiente manera: y cuadrada más xy por logaritmo de x diferencial de y sobre diferencial de x es igual a x cuadrada diferencial de y sobre de x más xy
el logaritmo de 4, ¿ok? Bien, ahora vamos a dejar el diferencial de y en un solo lado. Vamos a dejar de este lado. Entonces quedaría de la siguiente forma: xy logaritmo de x menos x cuadrado de y sobre t de x, y por lo demás vendrá a este lado, que sería xy por logaritmo de 4 menos y cuadrado, ¿ok? Y bueno, pues solo quedaría dejar solo este diferencial, y pues quedaría de la siguiente forma: xy logaritmo de y menos y cuadrado, todo sobre xy logaritmo de x menos x cuadrado. Y esa será la respuesta del inciso número 20. Para el inciso número 26 tenemos esta función, la cual vamos a empezar reescribiendo de la siguiente manera: 1 sobre 1 más x cuadrada por y. Ok. Después multiplicamos, y pues como tenemos un producto, vamos a arreglar vamos a la regla del producto, que es primero y sobre el x más el segundo por la derivada del primero 2x es igual a, aquí tenemos una suma, entonces vamos a la derivada, por la derivada de x es 1, la derivada de y al cubo es 3y cuadrada, diferencial, ok, por, y multiplicamos todo esto por 1 más x cuarta y cuadrada. Ok, bien. Desarrollando esto quedaría de la siguiente manera: x cuadrada diferencial de y sobre t de x más xy es igual a 1 más x al cuadrado más 3y cuadrado diferencial de y sobre diferencial de x más 3x a la cuarta por y a la cuarta de diferencial de y sobre diferencial de x. Ok, vamos a hacer lo mismo. Vamos a dejar el diferencial de un solo lado. Esto queda de la siguiente manera: sería x cuadrada menos 3y cuadrada menos 3x a la 4 por y a la 4 diferencial de y sobre diferencial de x menos, igual a 1 más x a la 4 menos 2xy. ¿Okay? Entonces solo quería dejar solo esta desde y. Entonces quedaría de la siguiente manera: 1 más son cuánto y cuadrado menos 2xy entre x cuadrado menos 3y cuadrado menos 3x a la 4 por y a la 4. Y esta sería la respuesta del inciso número 26. Para derivar la siguiente función, derivamos ambos lados respecto a x utilizando la regla de la cadena. Derivamos e elevado a la x menos y, que nos da e elevado a la x menos y por 1 menos x por la derivada de y respecto a x sobre y al cuadrado. Después derivamos x más 2y, que nos da 1 por 2y por la derivada de y respecto a x por y al cuadrado. Derivamos e igualamos ambos resultados, que nos da y por e elevado a la x sobre y menos x por e elevado a la x por y por la derivada de y respecto a x, y nos da y elevado al cuadrado más 2y
elevado al cubo por la derivada de y respecto a x. Resolvemos ambos lados por y para después dejar el término que contiene la derivada en y en el lado izquierdo. Y nos da y por e elevado a la x sobre y menos y al cuadrado, que esto es igual a 2y elevado al cubo más x por e elevado a la x sobre y por la derivada de y respecto a x. Resolvemos y nos da y por e elevado a la x menos y al cuadrado sobre x por e elevado a la x menos y más 2y a la 3 elevado al cubo. Para resolver la siguiente ecuación utilizamos la regla de la cadena para derivar el lado izquierdo de la ecuación con respecto a x. Esto nos da 3 por x al cuadrado más y al cuadrado menos 1, todo esto elevado al cuadrado, por x al cuadrado más y al cuadrado menos 1. Esto derivándolo nos da 2x más 2y por la derivada de y respecto a x. Distribuimos 3x por x al cuadrado más y al cuadrado menos 1 elevado al cuadrado a cada término, obteniendo 6x por x al cuadrado más y al cuadrado menos 1, todo esto elevado al cuadrado, más 6y por x al cuadrado más y al cuadrado menos 1 elevado al cuadrado por la derivada de x con respecto a y. Restamos la derivada de y con respecto a x de ambos lados y agrupamos los términos que contienen la derivada de y con respecto a x de un lado de la ecuación. Dividimos ambos lados por 6y al cuadrado por x al cuadrado más y al cuadrado menos 1, todo esto elevado al cuadrado menos 1 para resolver la derivada de y con respecto a x, obteniendo 6x por x al cuadrado más y al cuadrado menos 1, todo esto elevado al cuadrado, sobre 1 menos 6y por x al cuadrado más y al cuadrado menos 1, todo esto elevado al cuadrado. Para resolver la siguiente ecuación, derivamos ambos lados de la ecuación con respecto a x, utilizando la regla de la cadena, que nos da 18x por 2y por la derivada de y con respecto a x, y esto lo igualamos a 0. Después derivamos la expresión resultante con respecto a x, que sería la primera derivada de y con respecto a x, que sería menos 9x sobre y. Derivamos la expresión resultante con respecto a x utilizando la regla de la cadena, que nos da y por menos 9 menos 9 por x por la derivada de y con respecto a x sobre y al cuadrado. Sustituimos la primera derivada obteniendo la expresión de la segunda derivada. Simplificamos la expresión resultante que nos da menos 9y al cuadrado menos 81x al cuadrado sobre y al cubo, que es igual a menos 81 sobre y al cubo. Para derivar la siguiente expresión con respecto a x, derivamos la secante de 3x con respecto a x, que es la secante de 3x por la tangente de 3x.
multiplica la derivada de la secante de 3x por la derivada de 3x. La potencia de 3x es igual a 1, obteniendo 1/9 de la secante de 3x por la tangente de 3x por 3. Simplificando la expresión nos da 1/3 de 3 de la secante de 3x por la tangente de 3x, cancelando los factores de 3, que esto nos da la secante elevada al cubo de 3x más la secante de 3x por la tangente elevada al cuadrado de 3x. Para calcular la siguiente derivada, expresamos la función. La función dada es f de x es igual a la fracción de x más 1 sobre la raíz de x. Aplicamos la regla del cociente numerador. Derivamos x más 1 con respecto a x, obteniendo 1. Derivamos la raíz de x usando la regla de la cadena, resultando 1 sobre 2 raíz de x. Combinamos esos resultados usando la regla del cociente, que es igual a 1 por raíz de x menos x más 2 por 1 sobre 2 raíz de x. Todo eso sobre la raíz de x elevada al cuadrado. Simplificamos la expresión que nos da 1/2 menos 1 sobre 2x elevado a la 3/2, que nos da eso. Aplicamos la segunda derivada utilizando la regla del cociente. 1/2 menos 1/2 de x elevado al cuadrado. Todo esto reescrito nos da 2 más 2x elevado a la cuarta potencia sobre raíz de 1 menos x a la cuarta potencia, todo esto elevado al cubo. Expresamos la función original. Calculamos la primera derivada utilizando la regla del cociente y la regla de la cadena. Aplicamos la regla del cociente derivando el numerador y el denominador utilizando la regla de la cadena, derivando coseno de x, que nos da seno de x sobre 1 más coseno de x, todo esto elevado al cuadrado. Calculamos la segunda derivada, tomando la derivada de la primera respecto a x, aplicando la regla del cociente y la regla de la cadena para derivar tanto el numerador como el denominador. Simplificamos la expresión resultante y nos da 1 más coseno de x elevado al cuadrado por coseno de x menos seno de x por 2 por 1 más coseno de x menos seno de x. Todo esto sobre 1 más coseno de x elevado al cuadrado, todo esto elevado al cuadrado. Simplificamos la expresión resultante y nos dan coseno de x más coseno de x elevado al cuadrado más 2 veces el seno de x elevado al cuadrado sobre 1 más coseno de x, todo esto elevado al cubo. En esta función expresamos la función original calculando la primera derivada usando la regla del producto y la regla de la cadena. Aplicamos la regla del producto para derivar x tangente de menos 1 por x.
dando tangente de menos 1 por x más x por 1 sobre 1 más x al cuadrado, reescribiéndolo da x sobre 1 más x al cuadrado más tangente de menos 1 de x. Calculando la segunda derivada utilizando la regla del cociente y la regla de la cadena, tomamos la primera derivada respecto a x aplicando la regla del cociente y la regla de la cadena para derivar tanto el numerador como el denominador, dando así tangente de menos 1 de x más x por 1 sobre 1 más x a la 2. Simplificando y derivando para obtener la segunda derivada nos da x más 1 más x al cuadrado por 1 menos x por 2 a la x sobre 1 más x al cuadrado por x. Todo esto elevado al cuadrado más 1 sobre 1 más x al cuadrado. Lo sumamos y nos da 2 sobre 1 más x al cuadrado elevado al cuadrado. Expresamos la función original, calculamos la primera derivada utilizando la regla del producto y la regla de cadena. Derivamos x elevada a la cuarta potencia y logaritmo natural de x por separado. Utilizamos la regla del producto y la regla de la cadena para obtener la primera derivada, que sería 4x por logaritmo natural de x más x a la 3 y lo reescribimos. Calcula la segunda derivada utilizando la regla del producto y la regla de la cadena. Derivamos la primera con respecto a x aplicando la regla del producto y la regla de la cadena para derivar tanto el término como el primer término como el segundo término, dando así 3x elevado al cuadrado más 4x elevado al cubo por medio de x más logaritmo natural de x por 2x elevado al cuadrado. Simplificamos y derivamos para obtener la segunda derivada, dando así 12x elevado al cuadrado por logaritmo natural de x más 2x al cuadrado. Esto lo reescribimos y nos da 2x al cuadrado más 12x al cuadrado por logaritmo natural de x. Simplificamos la primera derivada y nos da 2x al cuadrado más 12x al cuadrado por logaritmo natural de x. Calculamos la primera derivada utilizando la regla de la cadena. Derivamos e elevado a la menos x al cuadrado aplicando la regla de la cadena. La derivada de x al cuadrado es 2x, entonces quedaría menos 2x por e a la menos x al cuadrado. Calculamos la segunda derivada utilizando la regla de la cadena nuevamente y derivamos la primera derivada obtenida. Derivamos la derivada de 2x es 2, la derivada de e elevada a la x menos a la x al cuadrado aplicando la regla de la cadena es 2x por e elevado a la x al cuadrado por menos 2x más e elevado a la menos x al cuadrado por menos 2x.
que nos da 4x elevado al cuadrado menos x menos por e menos x al cuadrado menos 2e elevado a la menos x al cuadrado. Esto simplificado nos da 4x al cuadrado menos 2, que es por e a la menos x al cuadrado. Calculamos la primera derivada utilizando la regla de logaritmo y la regla de cadenas. Derivamos logaritmo natural de coseno de x aplicando la regla de logaritmos y la regla de cadena, que esto nos da 1 sobre coseno de x por menos seno de x, que esto nos da igual a menos tangente de x. Calculamos la segunda derivada de menos tangente de x utilizando la regla de cociente, y la derivada de la tangente es menos, esto nos da igual a 1 sobre coseno de 2x. Esto nos da igual a menos secante cuadrada de x. Calculamos la primera derivada utilizando la regla de la cadena y la regla de productos. Derivamos cada término por separado, que sería la derivada de la raíz de 1 menos x al cuadrado es 1 sobre 2 raíz de 1 menos x al cuadrado por la derivada de x al cuadrado, que es menos 2x más x por 1, que es sobre la raíz de 1 menos x al cuadrado más la derivada de seno menos x por 1. Cumpliendo la regla de la cadena y dándonos como resultado menos x sobre raíz de 1 menos x al cuadrado más x sobre raíz de 1 menos x al cuadrado más seno de menos 1 de x. Cancelamos estas y nos da como resultado seno de menos 1 de x. Para calcular la siguiente función, calculamos la primera derivada utilizando la regla de productos y la regla de cadena. Derivamos x, que da 1. Derivamos raíz de 4 menos x al cuadrado utilizando la regla de cadena. Como resultado nos da uno sobre 2 raíz de 4 menos x al cuadrado por menos 2x más raíz de 4 menos x al cuadrado. Aplicamos la regla de productos para obtener la primera derivada, que sería menos x al cuadrado sobre raíz de 4 menos x al cuadrado más raíz de 4 menos x al cuadrado sobre raíz de 4 menos x al cuadrado por raíz de 4 menos x al cuadrado. Simplificando la expresión nos da
menos x al cuadrado más 4x menos x al cuadrado sobre 4x raíz de 4 menos x al cuadrado. Reescribiendo la derivada nos da 4 menos 2x al cuadrado sobre raíz de 4 menos x al cuadrado. Número 43 tenemos la siguiente función, que es x entre raíz de x cuadrada menos 1. Todo esto lo vamos a derivar con respecto de x. Como sabemos, esto se resuelve con la fórmula de una derivada con división, es decir que tenemos la derivada del valor de arriba, que sería x, multiplicado el valor de abajo, y le restamos el valor de arriba por la derivada del de abajo. Todo esto dividido el valor de abajo, que será la raíz de x cuadrada menos 1 elevado al cuadrado. Ok, después aquí, como sabemos, empezamos a hacer estas derivadas que son muy sencillas, que sería la derivada de x es igual a 1 y la derivada de raíz de x cuadrada menos 1. Nos conviene reescribirlo como todo esto a la 1 medio, de manera que el 1 medio pase de esta manera, pase multiplicando, y todo eso se va a quedar a la menos 1 medio, de manera que lo pasamos para abajo. Pero al estar incompleto, aplicamos la regla de la cadena y hacemos que la derivada de lo de adentro, que sería x cuadrada menos 1, queda únicamente como 2x. Después aquí, como vemos, tenemos algunas cosas que podemos ir simplificando de una vez. Como por ejemplo, tenemos aquí esta raíz, que tenemos una raíz elevada al cuadrado, la podemos quitar. Y de igual manera aquí tenemos un 2 y aquí tenemos un 2. De manera que únicamente nos vamos a quedar con las x, de esta manera. Aquí como sabemos tenemos el 1 que multiplica, entonces pues no afecta absolutamente nada en que no lo pongamos. Nos quedamos únicamente este valor. Y este menos, y estas 2x, esta y esta las juntamos de manera que nos quede esta x cuadrada. Todo esto dividido en la raíz de x cuadrada menos 1. Y todo esto dividido x cuadrada menos 1. Después aquí simplificamos de manera que hagamos como un denominador, a la raíz de x cuadrada menos 1. De manera que simplificando eso nos queda x cuadrada menos 1 menos x cuadrada dividido raíz de x cuadrada menos 1, y todo eso dividido entre x cuadrada menos 1. Aquí lo que hacemos es un poco de simplificación, de forma que esta x cuadrada positiva la quitamos con esta negativa y nos queda de esta manera. Sacamos el signo menos a la parte izquierda y aquí lo que hacemos es aplicar la regla de las tortillas, que es la de extremos por extremos y medios por medios, de manera que el 1 se queda solito arriba y abajo nos quedan ambos valores, que son estos dos: la raíz de x cuadrada menos 1 que multiplica el x cuadrada menos 1. Y entonces ya el resultado de nuestra derivada número 43 sería esto. En la derivada número 45 tenemos una que se resuelve mediante el logaritmo natural, para lo cual sabemos que la derivada del logaritmo natural es igual a colocar 1 dividido el argumento del logaritmo, que en este caso sería un argumento bastante sencillo, que es x cuadrada más 3x más 5. Entonces lo colocamos de manera que nos queda 1 sobre eso que acabo de mencionar, pero está incompleto debido a que tenemos que multiplicar por la derivada del mismo argumento. Y la derivada de este argumento es bastante sencilla. Como sabemos, la derivada del x cuadrado es igual a 2x y la derivada del 3x es únicamente un 3. Y solamente hay que simplificando un poquito, podemos multiplicar este por este de manera que nos queda así. Sería 2x más 3 dividido x cuadrada más 3x más 5. En la derivada número 47 tenemos esta que tiene una raíz, es bastante sencilla, es raíz cúbica de x cuadrada. Aquí, para que se nos haga aún más sencillo, nos conviene reescribir esto a la 2/3, de manera que nos queda la derivada con respecto de x a la 2/3. Y igual es una derivada bastante sencilla, se hace con regla de la potencia. El 2/3 baja multiplicando, lo tenemos aquí. Y tenemos que restarle 1 a la x. Entonces nos queda por x a la menos 1/3. Para que no nos quede negativo esto, la pasamos a la parte de abajo y devolvemos a la forma de raíz, que ya el resultado total sería 2 dividido 3, que multiplica a raíz cúbica de x.
Para la derivada número 50 tenemos una que se resuelve por división. Entonces, pues como sabemos, aplicamos la fórmula que ya conocemos, que sería la derivada de lo de arriba por lo de abajo, menos lo de arriba por la derivada de lo de abajo. Todo esto dividido lo de abajo al cuadrado. Entonces aquí tenemos unas derivadas bastante sencillas. Tenemos la derivada de x cuadrada menos 1, que sería únicamente 2x, que multiplica el logaritmo natural de x. A esto le restamos el x cuadrada menos 1, y la derivada de esta del logaritmo natural es únicamente 1 entre el argumento del logaritmo, que en este caso es x. Y igual dividido todo del logaritmo natural de x cuadrado. Aquí lo que hacemos es simplificar un poquito. Este x cuadrado menos 1 lo pasamos aquí arriba, multiplicando por este 1. Pero a la vez lo que hacemos es esta x que tenemos aquí, la vamos a poner como común denominador de todos los valores que tenemos aquí, que sería de los x y del logaritmo natural. De manera que nos queda de así. Y aquí aplicamos únicamente la regla de extremos por extremos y medios por medios. De manera que ya simplificando a lo máximo posible, el resultado nos queda de esta manera: 2x cuadrada por el logaritmo natural de x menos x cuadrada más 1, todo dividido x por el logaritmo natural de x cuadrado. Ejemplo número 51, tenemos esta derivada, que es la derivada con respecto de x de 10 elevado a la x. Tenemos una fórmula que nos ayuda a hacer este tipo de derivadas, la cual representa que la derivada de este tipo es primero colocar exactamente el mismo valor que tenemos, que sería 10 a la x, por el logaritmo natural de lo que está dentro, que sería el logaritmo natural de 10, y encadenarlo con la derivada del exponente, que pues sabemos que la derivada de una x sola es igual a 1. Entonces pues ya nos queda eso, solamente simplificando y reescribiendo un poquito nos queda de esta manera. El 1 pues al estar multiplicando no nos afecta, entonces pues lo podemos omitir prácticamente, y ya reescribiendo nos queda de esta manera: logaritmo natural de 10 que multiplica a 10 elevado a la x. Para el caso número 55, otra vez tenemos una que se resuelve mediante división, de manera que nos queda la derivada de lo de arriba que multiplica lo de abajo, y le restamos lo de arriba que multiplica a la derivada de lo de abajo. Todo esto que se divide entre lo de abajo elevado al cuadrado. De manera que, como tenemos aquí, como sabemos, la derivada de x menos 1 es únicamente la derivada de x, que va a venir siendo exactamente igual a 1. Y multiplica esto, que le resta esto menos esto, y la derivada de x cuadrada menos x más 1 es muy sencilla. Esto es x menos 1. Y aquí nada más lo que hacemos es, para simplificar un poquito, multiplicamos estos dos términos, el x menos 1 y el 2x menos 1, los multiplicamos, de manera que nos queda este polinomio. Y ya únicamente aquí lo que hacemos es simplificar el polinomio que tenemos allí, de manera que nos queda aquí una x cuadrada menos 2x cuadrada, nos queda igual a lo que nos quedamos aquí, que será menos 1. Tenemos un 1 positivo y un negativo que se restan, y tenemos aquí el menos 1 más 3, nos queda igual a 2. Y ya esa sería la respuesta de la derivada número 55. Para la derivada número 63 tenemos esta operación, para lo cual lo más sencillo que podemos hacer primero que nada es multiplicar este 4x cuadrada, distribuirlo en cada uno de los dos términos, para que se nos haga un poquito más sencilla la derivada y un poquito más clara el observarla. Entonces multiplicamos 4 por 2, nos queda un 8, y x cuadrada por x cúbica es igual a quinta. Y lo distribuimos con el otro término, que sería 4 por menos 5 es menos 20, y cuadrada es un 4, eso es un 4. Entonces ya derivar esto es pues muy sencillo, se hace con la potencia. Entonces la potencia baja sería 5 por 8 sería 40, y se le resta 1, sería 40x cuarta, y este 4 baja multiplicando el menos 20, sería menos 80x cúbico. De manera que nuestro resultado va a ser 40x a la cuarta menos 80x cúbica. Número 63 tenemos esta derivada, que de igual manera es bastante sencilla. Tenemos el seno de x,
Entonces, eso se hace muy sencilla teniendo en cuenta la regla de la cadena. De manera que tenemos la derivada del seno es el coseno y su argumento es el seno de x, pero está incompleta debido a que ahora necesitamos derivar este seno de x, que pues como sabemos el seno es el coseno de x. Entonces la respuesta final sería esta: coseno del seno de x que multiplica el coseno de x. 78. Tenemos la derivada con respecto de x de pi cúbico. Esa derivada, la que tenemos el resultado es 0. Esa derivada hay que tener especial cuidado debido a que podemos tomar en cuenta como si el pi fuera una constante, una variable, de manera que nos puede llegar a confundir un poquito ese ejercicio, por lo cual tenemos que estar muy atentos y pues saber, ¿no?, que este pi es una constante, es un valor. Como sabemos, pues el valor de pi es aproximado a 3.1416. Entonces, pues al tener una constante, sabemos en automático que su derivada, la derivada de cualquier constante es igual a 0. Por lo tanto, deducir esta derivada es muy sencillo, pero sí hay que tener en cuenta algunas cosas para que no podamos cometer errores al realizarla. Y para el último ejemplo, que es el enumerado con el 84, tenemos la derivada con respecto de x de la función de logaritmo natural del coseno de x. Entonces, pues aquí, como ya lo hemos mencionado algunas veces, la derivada del logaritmo natural es igual a 1 dividido el argumento del logaritmo, de manera que nos queda 1 dividido el coseno de x, pero está incompleto e encadenamos por la derivada del argumento, que la derivada del coseno es el seno. Entonces nos queda aquí multiplicando y ya únicamente lo que hacemos es simplificar un poquito. Este seno lo pasamos aquí multiplicando, de manera que nos queda seno sobre coseno, ambos de x, y pues utilizando propiedades trigonométricas, como sabemos, el seno sobre coseno es igual a la tangente, de manera que el resultado de la última derivada de este proyecto sería la tangente de x. Y de esta manera es como terminamos nuestro video y a su vez nuestro proyecto final de la materia de Matemáticas 1. Queremos recalcar el agradecimiento al canal de Black Pen, Red Pen, por proporcionarnos los ejercicios que acabamos de realizar. De igual manera, en su canal de YouTube pueden encontrar lo que son la realización completa de la guía de las 100 derivadas que él proporciona, por si es que gustan checarla. Por nuestra parte será todo por el momento. Muchas gracias por su atención y que tengan un buen día.